Amigos, bienvenidos a este micro episodio en el que vamos a hacerles una reseña de los nuevos integrantes que se suman al viaje de los micrófonos inalámbricos Boya. A nosotros nos van a cambiar la vida y a ustedes les va a hacer disfrutar mucho más de nuestros episodios. Para los que no nos conocen, somos Guille y Mari y hace casi 2 años que decidimos dejar nuestra vida en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, mudarnos a un motorhome y vivir viajando. Cuando tomamos esta decisión, una de las primeras preguntas que nos hicimos es, bueno, ¿y cómo vamos a financiar el viaje? Y hubo una respuesta unánime de parte nuestra que fue, queremos dedicarnos a generar contenido digital. Contenido digital. Y para lograr esto, teníamos en claro que 3 cosas principales iban a requerir nuestra atención. La primera era capacitarnos, nosotros veníamos de profesiones totalmente distintas, así que capacitarse en herramientas de edición, en cómo filmar, en cómo bloguear. Lo segundo era elegir los mejores equipos que nosotros tuviésemos a nuestro alcance, tanto sea cámaras, celulares y demás, porque era muy importante. Y lo tercero que fuimos descubriendo durante ya el viaje, a medida que fuimos generando contenido, era la importancia del audio. Y esto último que menciona Guille, realmente lo aprendimos sobre la marcha, porque a medida que íbamos subiendo videos a YouTube, ustedes nos iban dejando comentarios y muchas veces nos mencionaban esto de que quizás el sonido no era claro, el sonido no era claro, que se escuchaba mucho el ruido ambiente, y la realidad es que nosotros muchas de las tomas que hacemos, las hacemos con, justamente, desde la camioneta, con mucho ruido en el alrededor. A partir de ese momento empezamos a investigar mucho más sobre el sonido y nos dimos cuenta que el video puede ser de mediana calidad, pero si el sonido es bueno, retiene la atención. Ahora, si el sonido es malo, por más que el video sea muy bueno, automáticamente uno tiende a abandonar o tiende a dejar de mirar ese video. Entonces dijimos, lo mismo o algo parecido le debe estar pasando a la gente que mira nuestros videos. Es algo que tenemos que solucionar. Y en esta búsqueda de los mejores equipos para lograr los videos de mayor calidad en cuanto a audio e imagen que estaba a nuestro alcance, es que conversamos con los amigos de Boya y decidieron recomendarnos, después de ver el tipo de contenido que nosotros hacíamos, estos micrófonos. Este tipo de micrófonos que son inalámbricos, son compactos, que tienen muchas características que ahora te vamos a contar y que para nosotros nos vienen muy bien. Y después de tanto preámbulo, vamos a la acción y a lo importante. Vamos a hacer el unboxing tan esperado de estos micrófonos Boya para ver con qué nos encontramos. Esta cajita, que es el estuche, no solamente cumple la función de ser rígida y proteger los micrófonos, sino que además tiene la entrada para poder hacer la carga de los 3 al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero con los 3? A los 2 transmisores, que van a ser los que van a capturar la voz de los participantes del video, y de un receptor, que es el que hace de interfaz con el dispositivo con el que estemos grabando. Y además nos encontramos con todo lo que son los accesorios, que ahora les vamos a pasar a mostrar. Obviamente el manual, las calcos, por si hay algún fanático que quiera personalizar. Lo más importante, lo que tenemos acá adentro. Y en relación a los accesorios, acá les muestro un poquito con lo que vienen estos micrófonos inalámbricos. Los micrófonos corbateros para hacer tomas en donde uno necesite esconder el micrófono, que no se vea, viene con sus respectivas esponjitas para también disminuir lo que es el viento. Los cables de adaptadores para los dispositivos que tengamos que enchufarle al micrófono, ya sea smartphones o cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo al cual ustedes necesiten adaptar el micrófono. Y adicionalmente estos peluchitos que son justamente para cuando nos toca viento, estamos usando estos micrófonos y queremos disminuir o atenuar el sonido ambiente del viento. Así que bueno, viene súper completo, como verán, con los clips para también colgar los corbateros. No falta nada y estamos listos para hacer la prueba de sonido. Siendo que Mari ya les presentó los micrófonos, les cuento que son muy sencillos de utilizar. Tienen 3 botones: volumen, seteo y el power. Una vez que los prendes, manteniendo apretado el del power, se enciende, te muestra la configuración inicial. Este es el receptor. El transmisor tiene la misma función. Lo prendes de esta manera. Una vez que prende, se
conectan automáticamente. Si no se conectan, tiene una configuración que lo podés setear de tal manera para que se encuentren los dos micrófonos. Fíjate que ya estoy hablando y ya te está marcando ahí en el visor LED que está encendido el micrófono, y te muestra también la función de sonido, que el micrófono está conectado al receptor, y la batería. Son bastante sencillos. Y tiene además el clip acá atrás para que te lo puedas acá, ¿sí?, colgar en la ropa. A este mismo receptor, llegado el caso, le podés poner los micrófonos corbateros y guardas el receptor en alguna parte, y el micrófono corbatero lo escondes cerca de la voz, donde quieras. Nosotros vamos a hacer dos pruebas. Utilizamos esta cámara para grabar, por lo cual le vamos a conectar y vamos a hacer una prueba con el micrófono ambiente de esta cámara, que es bastante bueno, pero vas a notar la diferencia. Y después le vamos a conectar con este cablecito el micrófono de boya, de esta manera, que conectas el receptor, lo conectas acá así, y te queda este dispositivo conectado. Con esto nos vamos a ir afuera y vamos a hacer las primeras pruebas a ver cómo resultan los boyas. Aprovechando que estamos en una zona de playa, vamos a hacer la prueba de sonido acá afuera. El lugar está buenísimo. En este momento estamos grabando sin micrófono, solo con el micrófono de la cámara. Hay un poco de viento, bastante viento, y le vamos a pedir a Mari que se ponga para aquel lado y nos cuente dónde estamos. Y acá estoy, amigos, a 2 metros aproximadamente de donde está Guille grabándome. Estamos en una playa espectacular de Lobitos, que es un pueblo pesquero que está al norte del Perú. Y bueno, el paisaje, la verdad es que es espectacular, súper lindo. El mar es verde, hay un vientito y un calor divino. Pero bueno, espero que después de todo esto que te conté me hayas escuchado algo. Y acá sigo, misma ubicación que antes, ahora sí utilizando el micrófono inalámbrico. Le agregué el peluchito que trae justamente para atenuar, porque como verán, mi pelo, hay bastante viento acá en la playa, como suele ser en estos paisajes que son tan lindos, pero que siempre tienen viento de por medio. Así que bueno, ojalá, y estoy segura de que me están escuchando muchísimo mejor de lo que lo hicieron antes. Bueno, la prueba es bastante extrema, estamos los dos ahora con el micrófono. Se levantó bastante viento, pero otra cosa que tienen de particular estos micrófonos es el gran alcance, por lo cual le vamos a pedir a Mari que se aleje, que se vaya caminando para aquel lado y que nos siga contando dónde estamos. Como verán, el viento continúa, pero bueno, me voy a empezar a alejar para que ustedes vean, noten que realmente el sonido sigue siendo muy fiel, a pesar de que, ¡ay, que se me caigo! A pesar de que estoy a varios metros ya de la cámara. Este tipo de solución a nosotros nos viene bárbara, porque justamente muchas veces las tomas las hacemos de esta manera, alejados unos de los otros, para poder contarles al respecto del paisaje y de los distintos lugares que vamos visitando. Así que bueno, amigos, como verán, este sonido y este tipo de herramientas nos vienen espectaculares para los videos que nos encanta armarles y mostrarles a todos. Ahora estoy alejada varios metros de donde me está tomando la cámara, y a pesar de eso el sonido sigue siendo de muy buena calidad. Me voy a meter al motor y van a ver que me siguen escuchando bien. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué dicen? ¿Cómo me escuchan, amigos? Bueno, y para hacer completa esta prueba vamos a usar ahora los micrófonos corbateros. Ven que lo tengo puesto acá, Guille ahí, los enchufamos, pusimos el micrófono y ahora escondemos el transmisor. Otra de las particularidades que tienen estos micrófonos es la batería. Tienen una duración de batería bastante importante. En uso continuo duran como 6-7 horas. La verdad que eso está muy bueno, sobre todo a nosotros que cuando salimos a filmar, por lo general son jornadas de todo el día, entonces está muy práctico. Y otra cosa, autonomía. Sí, y otra cosa práctica es el estuche, que es cargador, Mari les mostró, por lo cual no tenés que andar con muchos cables, con un solo cable USB-C, que hoy es casi universal. En cualquier lado podrías recargar las baterías. Sí, además también lo puedes enchufar a 12 volts. También es 12 volts.
por lo cual, nada, es súper práctico, no me salía la palabra, súper práctico, Súper cómodo. y es súper cómodo, y esperamos que realmente generen un cambio en el tipo de contenido que estamos haciendo. Esa es la idea. Gracias, Boya, por Confiar en nosotros, acompañarnos con estos micrófonos. Nosotros tenemos muchas cosas también de Boya, por lo cual es una marca que a nosotros nos gusta particularmente y nos pone muy contentos que ellos hayan decidido apoyarnos. Así que para todos, amigos, se vienen mucho mejor contenido en el canal de los chicos de la ruta. Hasta pronto y nos vemos en el próximo destino.